Hola, hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a La Laguna. Yo soy Yor Luis Silva y gracias por sintonizarnos. La Laguna es un espacio para hablar de diversidad, para aprender un poco, divertirnos y mojarnos bastante. El día de hoy me acompaña Ramsés Gouveia. ¿Cómo estás, Ramsés? Todo bien, bien, gracias por la invitación. Ramsés es psicólogo, emigrante, venezolano y además es promotor de la salud mental y el bienestar emocional. Pueden seguir su trabajo en su cuenta @me.armsaludable. Y bueno, ¿por qué traje a Ramsés hoy a tomarse unas piñas coladas frente a la laguna? Pues porque el tema de este episodio va muy ligado pues a la salud mental y es la endomofobia o la LGBTfobia o esa LGBTfobia internalizada. Y bueno, precisamente Ramsés va a contarnos un poquito más de qué es esto de la homofobia internalizada. Bueno, como toda, es un proceso de discriminación que tiene un fuerte componente de prejuicio bueno, es un rechazo explícito a un grupo o a ciertas actitudes o pensamientos. En este caso de la endomofobia es un rechazo negativo y explícito a todo lo que tiene que ver con el mundo LGBTI, que bueno, tiene como un montón de matices y seguro lo vamos a ir hablando dentro de la misma comunidad, que bueno, por ahí a veces cuando se plantea esto de la endomofobia y dices, bueno, la discriminación o el rechazo dentro de la misma comunidad LGBTI, te dicen como, bueno, pero ¿cómo va a ser esto? Si ya digamos, el mundo cis o el mundo heterosexual suele discriminar al mundo LGBTI, ¿cómo es que dentro de la misma comunidad también existe eso? Pero bueno, es más común de lo que parece y de lo que se habla también. Sí, yo creo que hablar de esta discriminación dentro de la comunidad puede ser muy cercano para muchas personas, ¿no? O sea, yo tengo ejemplos de gente que me ha juzgado pues, por ser demasiado homosexual, por tener ciertas conductas, pues, y la verdad es un viaje, ¿no? Interno. Creo que también Claro. todos quizás pasamos por una pequeña fase de endomofobia cuando empezamos como a descubrir realmente lo que nos gusta y lo que nos atrae, ¿no? Sí. Y rescato un tema de que hablaste ahorita, pues, y es de que sí, el colectivo cisgénero, las personas heterosexuales, pues, empiezan a discriminarnos, pues, y eso se traslada, ¿no? Permea un poco la comunidad sexodiversa, ¿es así? Obvio, claro, porque si te pones a ver, es lo que más se escucha o es lo normativo, como dicen, ¿no? Todos nos criamos en un mundo cis, con reglas de heterosexuales en nuestro hogar, en la escuela, en las religiones, en casi todos los espacios. Y luego, cuando se empieza a hablar de todo el tema LGBTI, que bueno, ahí decías, creo que todos hemos pasado por endomofobia, yo creo que sí, y que es un trabajo de todos los días. O sea, sobre todo mientras más te vayas alejando de la LG, más te vayas acercando a lo trans, a lo inter, creo que lleva más tiempo justamente por esto, que no es como lo normal, es como lo que está más alejado de la normalidad y bueno, por eso es algo aprendido totalmente de nuestra crianza. Y también tiene que ver un tema con querer ser parte, ¿no? O sea, tú bien lo decías, es la norma, es lo que nos han inculcado, entonces yo no quiero ser diferente pues para no ser rechazado. Entonces, para verme incluido dentro de todo esta sociedad, estos convencionalismos sociales, pues me adapto, empiezo a retenerme, pues no muestro como todo mi plumaje o realmente pues las intenciones que tengo, ¿no? Sí, sí, o bueno, por ahí que se ve mucho esto bueno, no, yo soy masculino y busco masculino, solamente no estoy con femeninos, no me gustan las plumas, etcétera. También tiene que ver un poco con esto de, bueno, por ahí soy desviado y soy rechazado
de la norma del grupo, pero dentro de eso trato de parecerme lo más que pueda a ese grupo, al mundo heterosexual, ¿no? Entonces bueno, no soy un macho porque, no, por ejemplo, soy activo, soy el hombre de la relación dentro de todo. Entonces es como repetir las reglas del mundo hetero en la comunidad LGBTI, porque si te pones cuando lo dices y cuando lo piensas un poco, pareciera que no tuviese mucho sentido, pero bueno, no siempre las actitudes y las creencias tienen demasiado sentido. Son cosas que aprendemos y que vamos repitiendo como en automático también. Y esa repetición pues puede llegar a estar de por vida, ¿no? O sea, hay muchos casos de personas que llegan a casarse, tener matrimonios heterosexuales, pues cuando realmente están como reprimiendo todas sus conductas. Bueno, también tenemos el caso de Caitlyn Jenner, de cumplir no sé cuántos años, creo que fue como 56, casi 60, llegando a 60 años, pues entiende y acepta su orientación, su identidad de género, pues y entonces empieza con todo este proceso de transición. Entonces, ¿cuáles son esas consecuencias de la homofobia internalizada, de la heterofobia internalizada? O sea, es un proceso de aceptación bastante difícil, ¿no? Sí, lleva tiempo y bueno, como en general, muchos procesos de emocionales y de creencias, de actitudes. Acá hay un tema que yo quería me parece importante hablar, que es el tema de las actitudes. Una actitud es una predisposición que tenemos a responder frente a algo, ¿sí? Y tiene como varios componentes donde son la valoración, que puedes tener una actitud positiva de acercamiento o negativa de rechazo. Y bueno, es como saber las actitudes o explorar cuáles son las actitudes de una persona o de nosotros mismos, que las actitudes se forman por un contexto social, o sea, no es que sale de la nada, son aprendidas. Y con esto, así como se aprende a rechazar o se aprende a tener una actitud, creo que lo que me da esperanza un poco es que también se puede aprender a cambiar esa valoración. O sea, y esto que por ahí puede llevar años a uno incorporar o ver cómo funciona esto de la endomofobia o a qué le estás teniendo rechazo dentro de tu propia comunidad. Aunque lleve años, creo que lo que da como una luz al final del camino es que se puede aprender a tener un acercamiento más positivo o a modificar esa actitud, esa creencia que te hace responder de una manera con prejuicio y discriminando a otras personas que al final comparten más que de tu mundo que todos. Ok, ahí te voy a atajar algo porque creo que es súper importante entender, o sea, cómo podemos empezar a reaprender actitudes, porque es bastante cuesta arriba, ¿no? O sea, y creo que también como entender todo el espectro, porque por ejemplo tengo un amigo que ya está un poco más cómodo con su orientación sexual, pues, pero al principio él era como, ¿sabes? Yo estoy serio, ¿sabes? Yo soy diferente a los demás, pues, pero el carajo es un misólogo, ¿sabes? O sea, él ama el mismo universo, y si nos ponemos a ver, una realidad es que, pensando como los estereotipos de alguien misólogo, pues una persona que es bastante afeminada, una persona que le gusta el maquillaje, que es como entusiasta de todas estas cuestiones de fashion y de reinado. Entonces es como, eso no es como muy macho de tu parte, porque no es lo que nos han enseñado que quería ser un macho. Sí, que tiene que ver con esto, ¿no? Con lo aprendido y con tratar de parecerse más. Creo que antes habías mencionado, y medio lo pasé por alto, el tema de la importancia del grupo y de parecerse a esa norma. Somos seres sociales, o sea, no vivimos aislados completamente, a pesar de que ahora en pandemia todos estamos un poco más aislados, pero sin embargo nos creamos en sociedad, nos creamos en un contexto y lo que nos rodea es nuestro punto de referencia para saber si lo que estamos haciendo está bien o no está tan bien. Que ahí es donde el tema de bueno, revisar, que es un proceso. Una vez escuché una entrevista que le hicimos a Tamara Adrián y ella dice que
cuando ella se descubrió, o sea, es como un redescubrimiento, más que aceptación, es un proceso súper doloroso el descubrir que no eres igual a la norma o que estás desviado, por decirlo de una manera. Que se ve como algo negativo y tratas de estar lo más cercano a lo común, a lo que la mayoría es, porque el rechazo duele, el rechazo... nadie quiere ser rechazado. Creo que todos hemos pasado cierto tipo de rechazos en algún momento, sea del mundo LGBT o no. Por algo siempre somos rechazados por la sociedad, evidentemente algunos en mayor medida que otros, pero nadie quiere estar ahí. Entonces la forma de no estar ahí es tratar de parecerte lo más que puedas a ese contexto, a eso que te rodea, ¿no? Totalmente. Me encantó eso de Tamara de redescubrimiento, porque sin duda puedo estar de acuerdo totalmente con ella. O sea, pero cuando tú realmente como que empiezas a entender un poco más de dónde vienen todos tus gustos, tus preferencias sexuales, tu expresión, pues te estás conectando contigo mismo. Es un tema de autoconocimiento y es redescubrirse uno mismo, pues porque tú crees todo esto que te han enseñado, de que los hombres son así, de que las mujeres son así, de que azul para los niños, rosado para las niñas, y empezar a romper con todos esos convencionalismos puede ser súper difícil. Y lo que hablas de rechazo, de que todos nos hemos sentido rechazados alguna vez, es clave, porque efectivamente pues este rechazo, esta LGBTfobia internalizada, pues tiene muchísimas consecuencias en lo que es de la salud mental, ¿no? O sea, tengo entendido que puede causar depresión, ansiedad y un sinfín de repercusiones de traumas, ¿no? Claro, sí, tiene según los recursos de cada quien y recursos individuales como el apoyo que puedas conseguir. Por eso creo que también el hecho de que sea la comunidad en LGBTI es protectora. Pertenecer como a ella o sentir que perteneces a una comunidad que te protege y que te arropa, no te hace sentir tan solo y por lo tanto es protectora en acompañar en esos estados emocionales que pueden aparecer, que son perfectamente normales y entendibles. Pero que es parte del proceso también. Digamos que el proceso de redescubrirse o aceptar la identidad, que también a mí me parece, cuando vemos expresiones de rechazo, de endomofobia más marcadas o más fuertes, tiene que ver con un proceso interno de no aceptar eso en uno mismo, ¿no? Un poco como en psicología se llama la proyección. Proyectamos en el otro cuando vemos eso que capaz está en nosotros también, pero no lo queremos ver. Entonces, este tema de, bueno, los hombres son machos, ¿no? Y no pueden llorar, no pueden mostrarse vulnerables, porque eso es de las mujeres. Entonces, al ver esto reflejado afuera, en alguien que por ahí tiene una expresión más femenina y es hombre, te hace cuestionarte y rechazarlo de entrada automáticamente porque un hombre no hace eso. Que yo creo que esto también explica un poco la discriminación de personas heterosexuales al LGBTI. Es como no poder integrar que todos somos humanos y todos tenemos expresiones más femeninas, más masculinas, según las situaciones y según la identidad de cada uno, pero no... Creo que es un poco de construir y cuestionarse esto que aprendimos, como que es así como si fuese una regla, no somos una cuenta matemática, somos personas, variamos. Exacto, qué bueno eso de no somos una cuenta matemática, porque, wow, qué poderosa frase, me gustó mucho. Y esto de que hablas de rechazo a esas actitudes femeninas, o sea, como que desnuda nuestro machismo como sociedad. O sea, en Venezuela, latinoamericanas, pues hay una cantidad de misoginia que trasciende, o sea, no solamente como el rechazo a la mujer, pues, sino el rechazo a lo femenino, porque lo femenino es débil, y eso lo extrapolo, pues, a la comunidad LGBT, pues es lo que tú decías, pues, de querer meter todas estas reglas heteronormativas, pues, a mi realidad. Y por eso empieza
está todo este tema de la plumofobia, ¿no? De rechazo a los afeminados, de que si se maquilla está mal, si es hombre, ¿sabes? E inclusive también pues se presenta en las lesbianas, ¿no? O sea, que tienen que tener ciertas actitudes, pues porque si no, no parecen lesbianas. Entonces, Claro. e inclusive pues nos empezamos a meter en cajas que realmente, o sea, nosotros hablamos de sexodiversidad. ¿Dónde está la diversidad? Sí. ¿Sabes? Sí, Creo que hay que aceptar también eso. total, pero no es fácil. Yo creo que partir de que no es fácil aceptarlo, también te hace empatizar con el otro, porque como entender que a nosotros también seguro nos ha costado y nos cuesta aceptar ciertas cosas dentro del mismo mundo, es lo que permite también que puedas tener un impacto cuando tú conoces a alguien o alguien de tu grupo de amigos, sea LGBT o cis, tiene expresiones de rechazo de estas actitudes. Como para mí es fundamental la empatía para poder cambiar o tratar de cuestionar esas actitudes, ¿no? Sin ir al choque, por así decirlo, como si vamos como a la defensiva de, bueno, no, pero es que tú no puedes decir eso porque no pasa nada si yo soy afeminado o si esta mujer que es lesbiana es un poco machorra, es su estilo. Como no le estás enseñando nada nuevo, porque de vuelta es una creencia que es algo que está súper arraigado, porque es con lo que creció y lo que tiene como predisposición a responder al entorno, ¿no? Entonces, casi nunca, bueno, esta frase también como de la violencia no resuelve nada, ¿no? Que evidentemente hay momentos en donde hay que defenderse y la violencia puede ser un mecanismo de defensa, pero cuando digo, la intención es cambiar tu entorno social o tratar de tener un impacto en tu familia o en tus amigos, etcétera, creo que partir de esta base, que es algo difícil de aceptar y de cambiar, tiene como más probabilidades de éxito en el futuro, ¿no? Ok, muy bien. Me gusta eso. Aceptamos que es algo difícil, pues inclusive, o sea, si es difícil para uno que lo está viviendo, o sea, imagínate para todos los demás, pues que son ajenos a esto, ¿no? Entonces, Sí, ¿cuáles son las fíjate herramientas con las cuales nosotros? Ajá. No, que acá quería Cuéntame. cuando me dijiste para hablar de este tema y bueno, me puse a pensarlo, me di cuenta de algo que, por ejemplo, me pasa a mí, que uno no piensa, por ejemplo, que por eso te decía, mientras más uno se aleja de las lesbianas y gays, como que más difícil, ni siquiera pensamos, y pareciera que está completamente invisibilizado, por ejemplo, los hombres trans, ¿no? Ni se habla, o sea, es como dentro de esta misma comunidad, nosotros mismos somos, o sea, repetimos ese machismo, ¿no? Como, bueno, de hecho, bueno, ¿no? Seguro sabes, está el show este de RuPaul, que son hombres trans, drag, que hacen drag, y hay algunos que son trans, y como que se habla un montón porque son hombres, pero no hay ninguno, y el tema es cuando se invisibiliza por completo, ¿no? Ni siquiera pensamos y ni siquiera se habla de los hombres trans con tanta naturalidad, con tanta frecuencia. Sí, bueno, de hecho, los episodios anteriores a este van muy de la mano de la representación que tenemos como comunidad dentro de los medios, ¿no? Y uno de los colectivos más invisibilizados, pues, es el colectivo trans, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices, o sea, e inclusive pues ellos deberían estar en un pedestal si nos ponemos a pensar de quiénes fueron los que empezaron las protestas de Stonewall, ¿no? Que fueron personas trans, mujeres trans. Entonces, que nosotros como empecemos a invisibilizar eso dentro de la comunidad, pues dicen mucho de todo el trabajo que tenemos por recorrer. Y es lo que tú dices, pues rescato mucho lo de la empatía, ¿no? O sea, entender pues de que no son las letras separadas, sino que al final de cuentas todos son juntos, pues somos el colectivo LGBTIQ+ por algo, ¿no? O sea, porque claro, todos entendemos y estamos tratando de generar espacios muchísimo más seguros y donde realmente dejemos de ser ciudadanos de segunda. Sí. Pero volviendo al punto de
de que no es fácil la aceptación, ¿qué herramientas pues nosotros podemos utilizar pues para empezar a cambiar esas perspectivas de endomofobia? Pues esto es hacia los demás primero, ¿no? O sea, esas personas que nos rechazan a nosotros, pues cuando uno es víctima pues de endomofobia, ¿qué puede hacer uno como parte del colectivo? Bueno, mira, para mí la experiencia y el documentarse, explorar, buscar cosas nuevas, como las nuevas, aprender, digamos, como nunca perder este interés por aprender y por conocer cosas nuevas, creo que es lo que te permite darte cuenta de que capaz no es como en tu casa o en el colegio te enseñaron, ¿no? ¿Qué es esto? Por ahí te dijeron que ser gay, ser lesbiana es malo y es un pecado y es terrible, y después termina o van a terminar en la calle, en la prostitución o con alguna enfermedad, etc. Y después cuando empiezas a conocer gente que está dentro de ese mundo, o tanto personalmente como eso, lo que decías, a través de los medios, yo creo que el programa de RuPaul ayuda un montón en ese sentido de visibilización y de poner en cuestión este tema, ¿no? Que si no se habla, no hay posibilidad tanto de cambio, porque no podemos darnos cuenta de que tenemos un rechazo hacia algo si no sabemos que ese algo existe ni siquiera, ¿no? Vamos como en automático. Entonces, a mí me parece que el informarse, el buscar, el no quedarse con que algo ya está preestablecido, porque bueno, la vida cambia constantemente, no es fija de vuelta, no hay una regla, y por ahí lo que te sirvió en el pasado ya no es útil en este momento. Entonces creo que eso es algo importante de hacer como un ejercicio que no para nunca. Yo creo que tú lo dijiste, hay personas que les lleva toda su vida aceptar cierta identidad o sus rechazos a la colectividad, y yo creo que nunca paramos de aprender a qué cosas le rechazamos y qué cosas aceptamos en nuestra vida. Me gusta mucho eso de buscar más, pues de desaprender esas conductas que nos limitan, ¿no? Por ejemplo, una experiencia personal, una anécdota: para el cumpleaños de un amigo, pues él quería hacer una carrera drag inspirada en este programa de RuPaul, y pues todos como asumimos ese peo, pues, y o sea, vamos a hacer drag, obviamente con nuestras posibilidades, pero te da como otra perspectiva, ¿no? O sea, efectivamente, pues como crear un personaje, maquillarte, como que empiezas a entender un poco más. De hecho, hay un canal de YouTube llamado Them, que agarra como estas personalidades súper famosas, pues, y agarra también estas drag queens que también son famosas, y como que las une para que le haga una transformación drag. Y creo que es efectivamente eso, no sé, como empezar a invitar y romper con todas estas creencias, como empezar a visibilizar otro tipo de cosas. No, yo creo que genera mucho miedo, y lo primero es contactar con ese miedo, porque el miedo es una emoción que todos tenemos como individuos, y es algo es una emoción que nos pone alerta frente a un posible ataque o algo que nos podría perjudicar, ¿no? Pero con el miedo pasa algo que o te hace huir, ¿sí? Como respuesta, o huyes y te alejas, o te paraliza. Y creo que con esto pasa mucho, ¿no? Te paralizas o huyes y pasas después a la rabia y a la agresión en algunos casos. Pero es por miedo, por desinformación también, porque te paraliza y no te permite conocer y ver que de pronto eso que a lo que le tienes miedo, rechazo, no es tan terrible como lo pensaste al principio. Hay una gran filósofa que tiene una frase que dice, es normal que le temas a lo que no conoces, y esa filósofa es Shakira. Claro, que ahora es filósofa, ¿no? Estudié el curso. Hey, Shakira siempre ha sido filósofa. Es cuestión de escuchar sus canciones, usted escucha las letras y hay una cantidad de sabiduría.
Pero seguro. lo que dice realmente es cierto, ¿no? O sea, va muy atado a lo que tú dices de tratar como de vencer ese miedo, pues, para que no se convierta en agresión. Porque, bueno, para nuestros podcast escuchas, en el año 2016, no sé si recuerdan, ocurrió el atentado de Orlando en la discoteca Pulse, y hubo varios artículos que estudiaron esa posibilidad de que efectivamente el atacante, el terrorista, haya sufrido de homofobia internalizada, ¿no? O sea, de hecho, hubo testigos que decían que lo habían visto varias veces en Grindr, que lo habían visto varias veces inclusive en la discoteca Pulse, o sea, que era asiduo cliente, ¿no? Entonces, es eso, pasar del miedo a la agresión y que cuesta arriba se puede ver este tema, ¿no? Sí, obvio. O sea, Sí, ya no solamente... ya no solamente ella, o sea, ya dejó de ser como un estatus en mi biografía de Grindr, de masculino por masculino, pues ahora voy a tomar acciones al respecto, pues, y voy a acabar con eso que me causa tanto terror, de la peor forma posible, ¿no? Claro, sí, que bueno, ahí son las consecuencias más extremas de lo que es la discriminación, que sin embargo, o sea, para mí el tema de deconstrucción y de poner estos temas en conversación es lo único que permite lidiar contra ella o crecer y perderle el miedo a eso. Si lo pensamos, en el pasado, por bueno, historia, que obviamente no estábamos vivos, pero lo que se escucha y lo que se sabe es que era mucho más agresivo y mucho, como que no estaba mal visto si le caías a golpes a una trans o a un homosexual, como que no se cuestionaba eso. Y ahora yo creo que parte del avance, que de vuelta lleva tiempo y es como muy cuesta arriba y es paso a paso, no, por eso no hay que rendirse, pero se ha avanzado muchísimo al respecto, ¿no? De pronto no con todos los miembros de la comunidad, pero por ahí vemos que por ahí es más cuestionado ahora el hecho de si se agrede a alguien por su orientación sexual, ¿no? O este mismo evento fue generalmente visto como una catástrofe y no aplaudido, como porque evidentemente y en la sociedad latinoamericana siempre vemos comentarios más de rechazo cuando de hecho en estos días, bueno, yo ahora vivo en Argentina y hubo acá el mundo LGBT y trans está como más avanzado que en Venezuela, están las leyes y de hecho puede haber resignación de nombre y de sexo en el documento, lo cual en el DNI, como la cédula, digamos, lo cual es un avance importante, aunque parezca una tontería. Y en los medios de comunicación hay varios personas trans importantes y que tienen programas. Y en estos días contagió coronavirus y como que se complicó y falleció una conductora de un programa. Y a mí me llamó la atención cuando veo la noticia, los comentarios, había muchos que sin embargo eran como, bueno, eso le pasa por maricón, que seguro era cualquier otra cosa, y me impactó. Me alegra que me haya impactado, para empezar, porque bueno, quiere decir que hay un cuestionamiento de que ese tipo de respuestas no son aceptadas y no es lo normal, ¿no? Indiferentemente de la orientación sexual o de la expresión de género que tenga alguien, no, es como absurdo pensar que te puedes alegrar porque alguien se murió, ¿no? Sí, es cuesta arriba, ¿no? O sea, porque inclusive en una sociedad que ha tenido tanto desarrollo en cuestiones de integración a la comunidad sexodiversa, sobre todo en el ámbito legal y la protección jurídica, que es súper importante, todavía pues tenemos esos pequeños vestigios de rechazo, pues, claro. La comunidad, bueno, y hay un montón lo que es el hecho de que algo sea legal no quiere decir que va a dejar de existir en la realidad. Es un paso súper importante que acompaña, pero no cambia la sociedad de un día para otro. Es un trabajo de día a día.
sí, un trabajo de años, la verdad. Sí. Pero volviendo como a lo que puede hacer uno, pues, o sea, porque sí, cambiar, o sea, no vamos a construir Roma en un solo día. Una de las cosas, pues por lo menos en mi círculo de amigos, reconocemos pues que la salud mental debe ser una prioridad, que no se le da tanta importancia como deberíamos, pues, y que realmente un recurso súper útil es ir a terapia, ¿no? O sea, verte con un psicólogo, como empezar a entender y a cuestionarte estas cosas con la ayuda de un profesional, ¿no? Entonces, tú que siendo psicólogo, creo que puedes ser un mejor embajador de esto. Y Sí, quisiera hablar total. como de que o sea, es todo eso que puedes, todas las cosas positivas pues que tiene ir al psicólogo. Bueno, en general, sean personas de la comunidad LGBT o no, creo que es un espacio que es invaluable porque es donde te permite, mediante una conversación que parece una conversación común que puedes tener, sin embargo, hay, digamos, no es una conversación como con tus amigos, ¿no? Que por ahí tus amigos, cuando le cuentas cómo te estás sintiendo o qué cosas te están pasando, te responden desde su conocimiento, desde experiencia que a ellos les ha pasado, que puede que se parezcan a ti y tú puedas responder de la misma manera y puede que no. Entonces, sin embargo, aunque no descarto que el apoyo social y de los amigos o de la familia o de quien puedas conseguir de vuelta sea súper importante, pero en el espacio de la psicoterapia es una relación más asimétrica, ¿no? Donde las respuestas no están dadas desde lo que me pasó a mí o desde lo que le pasó al psicólogo, sino de un estudio científico de qué cosas pueden servir. Es un espacio para pensar esto sin ser juzgado, ¿no? Que creo que es importante también el hecho de no sentirse juzgado y sentirse cómodas con quien sea tu terapeuta, porque de vuelta, la empatía y un buen vínculo es lo que permite que te conozcas y que puedas ir aceptando esas cosas que son más difíciles de aceptar. Y otra cosa también que suele pasar, que muchas veces, y bueno, que a mí en lo personal me pasó, empecé a asistir a terapia porque no podía aceptar el tema de mi homosexualidad y después me di cuenta, o sea, era como asistir, y esto es algo que quiero dejar claro, como asistir porque había algo mal en mí, y después en terapia te das cuenta de que no eres tú el que estás mal, es la sociedad o es lo que aprendiste, es eso que te inculcaron lo que está mal, pero... Y a partir de ahí, de reconocerlo, es que puedes empezar como a hacer cambios después en el entorno, ¿no? Y en tu familia, cómo te puedes impactar diferente y te relacionas de otra manera con tus amigos. Pero bueno, es un trabajo de paso a paso, pero que hay que hacerlo, vale la pena hacerlo. No, totalmente, y yo también soy súper embajadora de que vaya a un psicólogo, porque a mí me ha ayudado, pues, yo he tenido la oportunidad, pues, de estar en distintos procesos con psicoterapeutas, pues, me sucedió algo muy parecido a ti, pues, a mí me llevan al psicólogo, pues, cuando mis papás descubren, pues, mi orientación sexual, pues, muy preocupado, todo está bien, súper chévere, pues, pero creo que muchas de las cosas positivas, pues, que puede inculcarles a ellos y también tener esas herramientas pues para salir al mundo, ¿no? O sea, porque realmente es un mundo cuesta arriba pues para la comunidad sexodiversa, pues y entonces te como unas herramientas de autoconocimiento, de reforzar tu autoestima, también del autorrespeto, claro, ¿no? O sea, entenderte cuál es tu valor, ¿no? Sí, y sí, pues... fíjate que ahora me estoy acordando que creo que la semana pasada recién en México vetaron que el hecho de las terapias para la conversión heterosexual, que eso no existe y es una estafa y va contra los derechos humanos totalmente, pero es algo que también es esto que dices, ¿no? Los papás suelen llevar a sus hijos a terapia como para que los cure y ya no sean homosexuales o ya no pertenezcan a la comunidad, lo cual es absurdo y aunque sea doloroso, de vuelta el miedo y lo tristeza que puede generar
esa pérdida, porque en cierto sentido es una pérdida a unas esperanzas que se tenían, a un plan de vida sí, una carga que se tenía ahí. Es un duelo que hay que vivir, pero que al final tiene como resultados muy, muy positivos. Sí, y bueno, aquí rescato también la importancia de los medios. Si no lo han visto, pues un poquito de spoiler alert. En La Casa de las Flores, en la última temporada, pues vemos un poco esto de cómo los padres, todavía inclusive después de años, hay un personaje que es abiertamente LGBT, que es ciego. Entonces los padres aún tienen como la esperanza de que el niño vuelva a casa con una esposa, pues inclusive Diego también se cuestiona eso por querer ser aceptado, por querer pertenecer, ¿sabes? Y todo este proceso de descubrimiento, ¿no? Y hay otra frase, pues de un personaje icónico de La Casa de las Flores, que es Paulina de la Mora, que dice que la homosexualidad no es una enfermedad, la homofobia sí. Exacto. Y creo que eso engloba todo lo que hemos estado conversando en el episodio de hoy, Ramsés. Ya para cerrar, con algunas cosas que dijiste, algunos tips súper importantes. Me parece clave el de la empatía hacia los demás, o sea, entender de dónde viene el otro, en qué posición está, de que realmente somos una comunidad, señores, y hay que buscar de reforzarlo. Y lo que dice Shakira, que va muy en sintonía a lo que tú dices, de conocer... Yo soy como Shakira, qué bien. De conocer un poco más, de no tenerle miedo, como aprender de las cosas que pueden ser, que podemos ver diferentes a nosotros, pues, pero la verdad es que puede haber un lugar común muchísimo más grande del que pensamos, ¿no? Entonces, bueno, Ramsés, no sé si quieres algo más para cerrar, o qué quieres agregar. Bueno, nada, que esto no se rindan, no tiren la toalla, porque aunque sea difícil y aunque sea doloroso, eso, se puede lidiar. Busquen apoyo, ayuda, cuando lo necesitan, es fundamental. No estamos solos, y quédense con eso de la comunidad. No están solos, y si por ahí su familia o su círculo de amigos no encuentran ese apoyo, sepan que en otros lugares lo hay, y bueno, es importante buscarlo, no se rindan. Sí, hay que buscar a nuestra gente. Bueno, Ramsés, a los podcast escuchas, si quieren seguir el trabajo de la promoción de salud mental y bienestar emocional, pueden seguirlo a través de @me.armosaludable. Muchísimas gracias nuevamente por venir a La Laguna, Ramsés. Ha sido un placer tenerte acá en el episodio de hoy. A todos nuestros podcast escuchas, nuevamente gracias por sintonizarnos. Recuerden usar salvavidas y ponerse protector. Yo soy Jorge Luis No Silva y esto fue La Laguna.